Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saludarlos en este año 2023, precisamente Vértice Internacional que está trabajando para llevarles a lo largo de este año programas de enorme actualidad y relevancia internacional. El día de hoy un programa imprescindible, vamos a hacer un balance del primer año de la guerra Rusia-Ucrania y nos vamos a preguntar sobre las perspectivas en el 2023 de este conflicto que ha generado un enorme revuelo internacional que ha puesto al mundo de cabeza y que amenaza con escalar todos los días frente a la rivalidad de las grandes potencias. Hacemos hoy un balance de la geopolítica global, los cambios y las mutaciones en el orden internacional. Nos preguntamos sobre el estado actual de la guerra y también sobre los impactos directos e indirectos de la misma en México. Les pido por favor que me acompañen. Это решение о проведении специальной военной операции. El 24 de febrero del 2023 se conmemora el primer año de la guerra Rusia-Ucrania, el fatídico día que cambió el rostro del orden internacional y la arquitectura de la seguridad europea. Una guerra que ha generado miles de muertos, heridos, desplazados y más de 8 millones de refugiados en Europa, la conflagración que promete no ceder en un corto plazo. El mundo ha mutado y el sistema de alianzas geopolíticas y geoeconómicas se ha reconfigurado. Occidente ha unido fuerzas para construir un bloque anti-Putin y mantener 9 rondas de sanciones económicas, comerciales, financieras, diplomáticas y tecnológicas. La Unión Europea, que ha despertado geopolíticamente al abandonar su política de neutralidad, y Alemania, quien ha girado su constitución para rearmarse y crear un fondo de 100.000 millones de euros para destinar el 2% de su Producto Interno Bruto en materia de defensa. El 24 de febrero del 2023 se cumple el primer año de la guerra Rusia-Ucrania. Una ocasión muy importante para preguntarnos sobre el balance que ha dejado esta guerra en la médula europea, las perspectivas de paz, pero también la mediación que se pudiera dar en algún momento en torno a este conflicto. Para hablar de la importancia de esta guerra y de los cambios que ha devenido en el orden internacional, nos acompañan desde el Centro Cultural del México Contemporáneo el embajador Francisco Cruz, ex embajador de México en Ucrania. Bienvenido, embajador. Gracias, muchas gracias. Nos acompaña también Beata Wojna. Ella fue embajadora de Polonia en México y actualmente es profesora del TEC de Monterrey. Bienvenida, Beata. Muchas gracias por la invitación. Y el doctor Alberto Betancourt, él es académico del Colegio de Historia de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Embajador, se ha dicho una y otra vez que la guerra Rusia-Ucrania ha dinamitado el orden de la posguerra fría y que ha tenido consecuencias internacionales, regionales e interregionales. Sin embargo, ¿cuáles son las disrupciones particulares que ha hecho la guerra en el orden internacional? Bueno, en primer lugar, ha puesto de manifiesto a Rusia en una forma muy complicada para la propia Rusia, porque de ser un país con prestigio internacional, sin lugar a dudas, y con aspiraciones, no sabemos hasta dónde, de ser una de las potencias mundiales, pues con esta guerra ha quedado ciertamente en una situación muy comprometida. Es un primer punto. Segundo punto, pues Rusia fuera, entre comillas, entonces aparece una irrupción todavía más fuerte de China, Estados Unidos. Y por otra parte, pues hay una situación en el área euroasiática muy complicada, porque ya no podemos hablar de un proyecto que se tenía en Europa, sobre todo, de hacer de Rusia una potencia europea, no nada más una potencia euroasiática.
era la idea, por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo, de Macron y de muchos países de la Europa comunitaria, de atraer a Putin, atraer a Rusia para que Rusia sea una potencia euroasiática. Entonces eso es una primera evaluación. Beata, efectivamente un mundo que cambia, la Unión Europea es otra, la OTAN es otra, Occidente es otro, Alemania es otra. ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, yo creo que en primer lugar tenemos hoy en día una Europa dividida. O sea, hemos regresado a lo que hemos vivido en el contexto de la Guerra Fría, cuando básicamente Europa estaba dividida entre dos partes, la parte comunista y la parte capitalista, democrática. Ahora bien, esa división hoy en día es un poco distinta, obviamente, de lo que hemos visto en la Guerra Fría, y hay una brecha muy fuerte entre Rusia, como un país que agredió a Ucrania, a un país vecino, a su país vecino, y el resto de Europa. Y esa brecha, me da la sensación, tardaremos al menos una década, si no más, en de alguna forma pues, disminuirla o eliminarla. Esa brecha es muy fuerte, muy profunda. Y a raíz de esa invasión, lo que estamos viendo hoy en día en Europa es el corte en las relaciones políticas, económicas, energéticas entre Rusia y Europa, básicamente. O sea, Europa entendida como Unión Europea sobre todo, pero Unión Europea son 27 países de Europa, o sea, es gran mayoría de los países europeos. A eso yo sumaría otro punto, la militarización de Europa. O sea, estamos regresando a los tiempos que hemos visto pues a principios del siglo XX que nos ha llevado a situaciones de dos guerras mundiales. La militarización que es respuesta de los países europeos a lo que ha hecho Rusia. Porque todos, sobre todo los países vecinos, pero no solamente Polonia, no solamente Eslovaquia, no solamente Letonia, Estonia, Lituania, también Finlandia, Suecia, Noruega, tienen miedo de que pues, Rusia puede actuar en el futuro pues mucho más allá de Ucrania. Entonces esos países se están preparando básicamente para tener capacidades de defensa, de respuesta mucho más fuertes, mucho más poderosas. La militarización, que es política de defensa de esos países, pero pues es un aumento en los gastos de defensa muy sustancial en el contexto europeo. En otras palabras, el renacimiento de la Europa geopolítica, Alberto. Sí, creo yo que estamos viviendo un momento muy dramático, muy doloroso. En primer lugar, porque creo que triunfaron fuerzas conservadoras, muy conservadoras en Estados Unidos, en Europa y en Rusia. A mí me gusta mucho la lectura que hace Ernst Mandel en su libro El significado de la Segunda Guerra Mundial, cuando dice que esa gran conflagración estalló como producto de 2 décadas de derrotas del movimiento obrero y progresista que se había dado en todo el mundo, que era desde luego el agente social que podía impedir la guerra. Hay que recordar que, por ejemplo, la Unión Soviética misma nació justamente con la consigna de la paz. Y lo que estamos viendo ahora, pues lamentablemente, es que las fuerzas que predominaron en Estados Unidos con el trumpismo, en Europa con el ascenso de una gran cantidad de gobiernos de derecha, extraordinariamente conservadores, ultranacionalistas, y en Rusia con un regreso a la iconografía monárquica, con una recomposición muy fuerte de las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y el gobierno ruso. También hubo un movimiento hacia la derecha, digamos, hacia el desmantelamiento de los valores profundos de la Unión Soviética. Y todo eso ha generado una guerra que reinstaló la barbarie y la bestialidad en el territorio europeo. Una guerra de nuevo tipo, en la que estamos viendo cosas extraordinariamente peligrosas, como es el caso de la amenaza rusa de utilizar armas nucleares, pero cosas que francamente no habíamos visto y que preocupan a todos los analistas. Pienso ahora, por ejemplo, en los especialistas que participan en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, que entornan los ojos con toda razón cuando ven combates en torno al reactor nuclear de Chernobyl, o cuando vemos lo que ocurrió en Zaporizhia, donde también pues, hubo un jaloneo, una serie de escaramuzas militares en torno a la planta nuclear más importante de Europa. Pero yo coincido en este punto en particular, y me alegra mucho que lo toquemos, de una enorme consecuencia que está padeciendo Europa: el regreso de la presencia militar norteamericana, la militarización y el aumento vertiginoso del gasto militar. Sí. A mí me asombra mucho ver cómo Alemania regresa al campo de batalla enviando tanques, los Leopard, por ejemplo,
¿Quién iba a decir que en una generación Sí. íbamos a ver a los tanques alemanes nuevamente en Ucrania? Entonces, embajador, Beata, estamos viendo un giro en la política exterior alemana de gran calado, es decir, prácticamente hay un giro constitucional, hay una nueva forma de entender la geopolítica alemana después de que ha cargado pues con el peso histórico de las dos guerras mundiales. Además, a Olaf Scholz le cuesta mucho trabajo de definir que va a enviar tanques y lo hace siempre y cuando Biden envíe los Abrams. Embajador, ¿qué está pasando al interior de Alemania en ese sentido? Bueno, pues precisamente como señalaba usted, y como señalaba también Beata, hay una cuestión de que ante esta situación se olvidan del remordimiento de conciencia que tienen por los crímenes nazis, inclusive por la Primera Guerra Mundial, y rompen el pacifismo obligado y aceptado por muchos alemanes para entrar a la carrera militar, a la carrera bélica, mandando tanques de guerra, haciendo gastos espantosos. Y efectivamente Scholz está que no sabe qué hacer porque por un lado, incluso como socialdemócrata, pues no creo que le atraiga esta situación, pero se ve obligado a hacerlo. Añadan ustedes también en este esquema la exigencia vociferante de Zelensky, más armas, necesitamos armas, y esto da lugar pues precisamente a que tenemos una Alemania de vuelta a la época del nazismo desde el punto de vista del gasto militar y de la cosa militar. Esto por una parte. Por otro lado también ha habido incluso muchas críticas, yo no estoy de acuerdo ciertamente, a Merkel por el hecho de que Alemania estuvo atenida, de acuerdo a la tesis de Merkel, estuvo atenida a toda la provisión de Rusia de gas, de petróleo, etcétera, y no se creó un espacio, una industria realmente petrolera o gasífera. Y ahora con esta situación pues ha quedado Europa pues cortada de gas, etcétera. Y esto es algo que le critican a Merkel diciendo que irresponsable fue, pero desde luego no, porque en aquel momento tenía que ser así y además era una de las apuestas de Europa, una de las apuestas de la Europa progresista, que no es toda la Europa, como sabe claro. Beata, era precisamente atraer a Putin y asociar a Rusia, como decía yo hace un momento, que sea Rusia un país, un imperio europeo junto a Europa, y por consiguiente, pues en el plano económico, pues lógicamente era un provisor y no necesitaba Europa crear sus propios gasoductos porque los tenía por parte de Rusia. No sé si me explico. Claro, por supuesto, embajador, pero hay una ecuación que está cambiando, porque el hecho de que Alemania sea el motor económico y siempre se le ha considerado como el enano en política exterior, el que realmente tiene las armas nucleares es Francia. Entonces hay también un cambio en el eje franco-alemán desde el momento en que Alemania busca ahora subir, por así decirlo, su talla en política exterior, Beata. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, pero antes que nada, quizás un apunte más. Yo no idealizaría a la Unión Soviética, o sea, viviendo y viniendo de Polonia, sé que la Unión Soviética quizás nació como un país con la idea de la paz, pero la verdad es que continuó básicamente la política expansionista que tuvo el imperio de los zares y muy pronto incluyó en sus fronteras a los territorios, los países de, digamos, Cáucaso, los países bálticos, y ha generado mucho agravio en la región. La Unión Soviética, de hecho, fue en Europa y para Europa Central y Oriental lo que en el siglo XIX los Estados Unidos para México y Centroamérica, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, y tampoco el debate sobre progresismo, conservadurismo necesariamente responde a la dinámica que existe aquí en la región. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Merkel, que justamente estaba a favor del acercamiento con Rusia, pues ella viene de un partido conservador, democristiano. Claro. Entonces, esos digamos,
conceptos que los aplicamos a los debates aquí en América Latina no necesariamente se reflejan en los debates y en los conceptos que aplican en el contexto de Europa. Ahora bien, el tema de Alemania, efectivamente, Alemania está cambiando y es la respuesta a lo que está pasando básicamente en Rusia. O sea, la invasión rusa sorprendió a todos, pero yo creo que a los que más sorprendió fue a los alemanes. Y además el partido del gobierno hoy de Scholz, el Partido Socialdemócrata, siempre ha tenido unas buenas relaciones precisamente con Rusia, con Putin, y tuvieron que cambiar su política bajo presión de la sociedad que realmente pues también se siente amenazada por lo que puede ocurrir en el contexto de Europa Central y Oriental. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente pues aumentar los gastos de defensa, porque cómo defenderse frente a un poder que usa las Fuerzas Armadas y el armamento pues clásico, convencional, para pues realizar sus objetivos. Pues realmente hay un aumento en los gastos de defensa. Alemania se comprometió a aumentarlo a 2%, igual que los demás países de la Alianza Atlántica. Lo está realizando de forma un poco, se puede decir, ambigua, ¿no? Y en ese sentido sí es cierto que el liderazgo de Scholz ha sido cuestionado en el contexto europeo, yo creo que con razón, porque al comienzo Scholz dice no lo vamos a hacer, pero después bajo presiones pues sí lo vamos a hacer. Sí. Entonces, en vez de tomar la batuta, digamos, en este contexto y proponer soluciones, en vez de negar lo que están proponiendo otros, pues se está poniendo en una situación un poco ambigua. Pero hay muchas divisiones, no cabe duda, en esos países de Europa que apoyan a Ucrania, porque gran mayoría de los países europeos sí están, digamos, del lado de Ucrania, viéndola como un país vecino que está agredido por pues, una gran potencia, que ha sido Rusia tradicionalmente desde el siglo XVII en el contexto europeo. A pesar de muchas diferencias y divisiones, yo creo que sí la respuesta europea ha sido bastante unánime y ha sido muy fuerte. O sea, yo creo que también fue una gran sorpresa para Putin de que los europeos a través de la Unión Europea y la OTAN sí respondieron de una forma inclusive pues Putin muy unánime. La OTAN. Digo, porque Trump le llamó obsoleta a la OTAN y la agresión a es otro Ucrania. Gran cambio en el contexto europeo otro también, gran ¿no? cambio, claro, ¿no? Claro. Revivir la OTAN y hasta aumentarla. Claro, o sea. Claro, eso. Pienso que Alemania, la historia de Alemania en Europa, está íntimamente relacionada con lo que está ocurriendo actualmente. Habría que recordar que en 1989, cuando Helmut Kohl, presidente de los Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, en ese momento Ronald Reagan, están negociando la caída del muro de Berlín, el acuerdo que toman, yo recuerdo haber escuchado muchas críticas del Partido Socialista Unificado de Alemania, el partido que gobernaba entonces la República Democrática Alemana, diciendo que Mikhail Gorbachev los iba a dejar solos, que iba a negociar desde arriba sin tomarlos en cuenta la reunificación de Alemania. Hubo una negociación muy intensa con 3 proyectos distintos, el norteamericano, el alemán y el ruso, y finalmente pues se llegó a un acuerdo muy concreto y muy importante, que no se expandiera la OTAN 1 milímetro hacia el oriente, cosa que no ocurrió, que fue violado sistemáticamente por la OTAN, de tal manera que yo no podría excluir la participación de los estrategas norteamericanos y de la propia OTAN de una ecuación de la que ellos forman una variable en el estallido del conflicto. Obviamente eso no exculpa la barbarie, la desgracia, el inmenso dolor que ocasiona, y en eso coincido mucho con el embajador, pues el hecho de que el ejército ruso, que tenía el enorme prestigio de haber liberado a Europa Oriental de los nazis, ahora se convierte en un ejército invasor. Pero ¿qué fue lo que pasó al estallar la guerra? Yo diría básicamente, vuela por los aires el proyecto de la Gran Europa. El proyecto que encabezó durante muchos años Angela Merkel y que se planteaba incorporar a Rusia a la Unión Europea. Y cada vez que había un acercamiento en ese sentido, algo pasaba, la muerte de Politovskaya, algún acontecimiento. Y hubo un consejo que bloqueaba eso. Hubo el tema del consejo de la OTAN Rusia, que fue importante también decirlo, y luego ya pues se dinamitó. Y hay algo más, quizás que tiene que ver ya más con el plano económico, pero hay algo muy importante. El proyecto del gasoducto Nord Stream era en la práctica una alianza entre Alemania y Rusia, que consistía en que Rusia iba a abastecer a Alemania de gas y de petróleo,
pero a cambio de algo, a cambio de que Alemania iba a repartir esos energéticos en el conjunto de Europa. Eso le daba un inmenso poder a Alemania. Claro. Y eso saltó por los aires, y coincido en el hecho de que Alemania hoy está bajo una intensa presión. Y yo lo que sí creo, en eso sí quisiera hacer un matiz, creo que hoy Alemania, con toda su conciencia, está discutiendo muy seriamente qué quiere hacer, y creo que hay una división entre quienes plantean la urgencia de evitar una conflagración que va a traer más dolor y más destrucción, y quienes están apostando por la guerra y el involucramiento en el combate. Un debate muy difícil. Así es. Bueno, pues hemos hablado que pues el mundo cambia, la OTAN cambia, Occidente cambia, cambia Europa, la Unión Europea y sobre todo Alemania. Pero también está cambiando el régimen de no proliferación nuclear, algo que está volando por los aires, está fracasando absolutamente. Los países ya no se sienten seguros si no tienen energía nuclear con capacidad militar, embajador. Hemos estado a punto de atestiguar una tercera guerra mundial, es decir, hemos tenido episodios durante 365 días sumamente peligrosos. ¿Qué está pasando con eso, embajador? Es decir, ¿hacia dónde va tendremos un siglo XXI con más potencias nucleares de carácter militar? Bueno, esperemos que no, pero ciertamente sí aparece, como tú señalas, pues no solamente amenazas, sino cosas muy reales. Hasta una cuestión como la propaganda vociferante de Corea del Norte, pues es parte de esta propaganda nuclearista y armamentista. Entonces eso sí está muy, muy grave, pero yo tengo la confianza de que no lleguemos a eso, porque pues llegar a eso quiere decir que en este momento volamos todos por los aires, nos suicidamos. Yo creo que seguirá habiendo pues chantajes, sabotajes, negociaciones y demás, y lo que sí es muy importante, que pueda haber una negociación en el caso de Ucrania, pero eso es parte de eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, permítanme hacer un corte y simplemente recordar que tenemos que comunicar, transparentar y analizar la guerra. Los mexicanos no podemos normalizarla. Y bueno, estamos hablando de un tema multiactores, multidimensional y sobre todo multimiradas. Regresamos, no se vayan. En un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se informó que desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania han fallecido 7.031 civiles, entre ellos 433 niños. Se estima que las cifras podrían ser más altas debido a que no se han podido recabar registros de varias localidades. La principal causa de bajas civiles es el uso de armas explosivas con efectos de área amplia, incluidos los bombardeos de artillería pesada, lanzamiento de cohetes múltiples, misiles y ataques aéreos. La guerra Rusia-Ucrania se juega en distintos tableros y niveles. Se trata de una guerra que ha generado impactos internacionales, regionales, subregionales y nacionales, y que ha abarcado los campos de la geopolítica, la geoeconomía, así como sacudido el mundo diplomático, energético, comercial y alimentario. Ahí están implicadas las potencias centrales y sistémicas y los poderes regionales. Esta guerra que ha alimentado el regionalismo y la fragmentación económica y favorecido las cadenas cortas y seguras de producción. Hoy se busca comerciar con amigos fiables y aliados cercanos, ello porque la guerra también refleja la lucha geopolítica entre los sistemas democráticos y autocráticos, una rivalidad principista que amaga nuevamente con dividir al mundo en dos bloques antagónicos. Estamos de regreso comentando sobre la conmemoración del primer año de la guerra Rusia-Ucrania. Alberto, hasta este momento, después de 365 días de esta guerra que nos ha puesto en vilo al mundo entero, ¿qué estás viendo de esta guerra? ¿Rusia o Ucrania? ¿Quién está ganando la guerra hasta el momento? Es una pregunta muy importante que no se puede contestar más que con zozobra por el inmenso dolor que ha traído la guerra. En primer lugar, a Ucrania, un país precioso, donde existía la convivencia internacional,
Y yo lo que diría es que quien está ganando la guerra son los partidarios de la guerra. Esa sería mi lectura, los partidarios de la guerra en cada una de las sociedades que están participando en ella. En Rusia, donde hay todo un discurso oficial que pretende presentar esta terrible invasión como si fuera un acto defensivo. En Estados Unidos, donde se acaba de aprobar un presupuesto, creo que el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, para subsidiar a las empresas norteamericanas que fabrican misiles, tanques, aviones supersónicos, etc. Y desde luego, y de manera muy triste, en Europa. En Europa los partidarios de la guerra, ¿cómo decirlo, cómo explicarlo? Las guerras son algo que requiere también de defensores políticos, de ideólogos que las justifiquen, de instituciones, de empresas que estén tratando de llevarnos a la guerra, y yo diría de llevarnos a todos, porque es una guerra que no solamente está aumentando los precios del gas, de la electricidad en Europa, ya está la guerra instalada en el corazón europeo. ¿Cuál tendría que ser la postura? ¿Cómo se podría ganar esa guerra? Frenándola. Frenando a los patrocinadores de la guerra desde distintos a todos puntos los de actores vista. que la están promoviendo. Se tiene que lograr un desmantelamiento de la guerra. Ahora, es una guerra que ha pasado por muchas etapas. Yo creo que en un primer momento Rusia siguió la lógica de escalar para desescalar. Lo que había hecho en Kosovo, lo que había hecho en Siria, lo que había hecho incluso en Sebastopol, que era... Yo recuerdo, nosotros invitamos a la Facultad de Filosofía y Letras al embajador Eduardo Malayán, el anterior embajador de la Federación Rusa en México, para que nos explicara eso. Lo hicimos hace muchos años, antes de estos acontecimientos. Y él en algún momento dado nos dijo que Rusia realizaba estas acciones militares para abrir la mesa de negociación. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, estoy diciendo lo que era la posición oficial del gobierno ruso. Y yo creo que Rusia en un primer momento intentó hacer eso, al ver que no se estaban respetando los acuerdos de Minsk. Y yo le doy un lugar muy importante en la historia de este conflicto a los acuerdos de Minsk, porque era una mesa de negociación donde las cosas iban a resolver con diplomacia, y que se iba a buscar la convivencia entre los diferentes sectores, culturas, lenguajes que se hablan en Ucrania. Allí el problema es que la élite ucraniana se partió, pero ahora estamos en una guerra extraordinariamente peligrosa, con un Estados Unidos directamente involucrado en el conflicto, porque Estados Unidos le da un servicio al ejército ucraniano de localización, asignación de blancos, de información de inteligencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está metidísimo en la guerra en el contexto de un conflicto global por el poder con Rusia y con China. Una situación muy complicada, muy peligrosa, como bien dijiste hace un momento. Beata, superioridad de Rusia sobre Ucrania o de Ucrania sobre Rusia. Bueno, mira, también Rusia es un actor secundario para los Estados Unidos, y así fue un actor secundario frente a la rivalidad que tienen los Estados Unidos con China. Ahora bien, la invasión hizo que se convirtió en un actor relevante. Si no hubiéramos tenido la invasión rusa en Ucrania, la verdad es que a los Estados Unidos ni importaría tanto Europa, porque ya ha habido tendencias anteriores desde prácticamente los tiempos de Barack Obama. Sí, tenían sus ojos en Asia-Pacífico. En Asia, o sea, desde los tiempos de la presidencia de Barack Obama. China First, digo, o sea, era muy claro, pero bueno, llega el tema de la guerra y obviamente, pues claro, los Estados Unidos tienen que regresar su vista también a Europa, y qué pena que ocurrió así, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los potenciales militares y dónde estamos con el tema de la guerra, pues no cabe ninguna duda que la confrontación en el campo de batalla, en el frente, es lo más relevante desde la perspectiva de hacia dónde va a ir esta guerra. Durante o después de este año podemos decir que Ucrania básicamente logró defender su independencia, su soberanía, y gran parte de su territorio, o sea, prácticamente pues todo el territorio de Ucrania quedó intacto, con la excepción de Lugansk y Donetsk, que ya han sido con anterioridad ocupados por las fuerzas rusas, y ahora se está completando esta ocupación, y algunas partes, digamos, de la parte oriental y sur de Ucrania, y están intentando recuperar en la contraofensiva pues los territorios que quedan bajo el dominio de Rusia.
Ahora bien, si vemos los potenciales militares, pues a lo largo de este año hemos visto claramente la caída del mito de la gran armada, de la gran superioridad de las fuerzas armadas rusas. Eso sí, es importante, ¿no? Pero eso no significa... derrotar, ¿no? Es como un mensaje sí, es cierto, pero eso no de la significa que quedó derrotada Rusia. Claro. Porque sí tiene grandes capacidades en cuanto a tanto armamento, producción de armamento, como obviamente recursos humanos que los está enviando al frente sin preocuparse mucho por las bajas que son muy elevadas. Hay reportes que nos dicen que más o menos 175.000 soldados rusos han quedado afectados negativamente por la guerra. De estos, entre 40 y 60.000 probablemente murieron. Son informes que se han publicado, que se han hecho, digamos, evaluaciones. Obviamente también hay muchas bajas de parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. En ese sentido, Ucrania, si no hubiera tenido el apoyo del armamento del Occidente, básicamente no tendría capacidad de luchar frente a un gigante que es Rusia, a pesar de que no tiene, o sea, por la corrupción, por mala logística, por mandos que no tienen capacidad de coordinar bien, digamos, los esfuerzos militares, pues ha tenido muchos problemas en el frente y no ha logrado su objetivo inicial, que ha sido básicamente llegar a Kiev, ocupar Kiev, derrocar al gobierno, imponer un gobierno prorruso. Ahora bien, para Putin, para el gobierno de Rusia, retirarse sin nada de Ucrania, pues es inaceptable, porque pues sería como reconocer la derrota. ¿Y qué se puede hacer en este contexto? O sea, dejar a Ucrania, que se, digamos, que se extingan en el campo de batalla sin armamento, permitir que Rusia ocupe Ucrania. Yo tengo una opinión, pero te escucho con mucha atención y con mucho respeto. Ahorita o sea, ¿cómo hacer, pregunta con mucho gusto. porque es una pregunta, ¿cómo hacer para que Putin se retire, deje la invasión? No, y quizá Occidente también tiene que buscar las vías de salida para que Putin se retire, es decir, tiene que ser una construcción europea quizá porque un Putin también muy acorralado y muy humillado, pues es muy peligroso para él. Bueno, yo creo que es una opinión, sí. Es una opinión muy común aquí, o sea, que un Putin acorralado puede cometer locuras, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son los ucranianos los que luchan ahí. Claro. Y de ellos depende también qué es lo que quieren y lo que no quieren. Regresando a la pregunta que hacía hace un momento y esperando desde luego con mucho interés también la intervención del embajador, tú preguntabas, ¿quién está ganando la guerra? Yo diría que Ucrania ya perdió la guerra y lo lamento muchísimo, porque Ucrania es un país que está destruido. Ucrania es un país que vivía en paz. Es un país en el que la gente convivía hablando diferentes idiomas. Ahorita es un país cuya infraestructura está completamente destrozada. Ha provocado la oleada migratoria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto están sufriendo las mujeres, los niños? Porque no se permitió salir a los hombres. El gobierno de Ucrania impidió que abandonaran el territorio ucraniano los hombres para que se quedaran a luchar. Por eso insisto en que yo analizaría las cosas no tanto pensando en entidades Ucrania, Rusia, la Unión Europea o Estados Unidos, sino las distintas fuerzas que están con proyectos diferentes al interior de cada sociedad. Y insisto, quien quedó al frente en Ucrania, pues es quien está apostando por la guerra. Ucrania debe ahorita el 600% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué tipo de victoria puede obtener? ¿Qué tipo de victoria puede obtener un país que lo debe todo para las próximas 3 generaciones? Yo estoy de acuerdo, espero que la paz se alcance lo más pronto posible. Condeno la invasión rusa, me parece que fue un error que dilapidó el prestigio que, como quiera que sea, con todas las polémicas históricas de por medio, tenía el ejército ruso. Y pienso que es muy importante que la humanidad en su conjunto, las distintas instancias multilaterales, las instituciones, los estados nacionales, abramos el camino a la, digamos, abramos los ojos en el sentido de que sí es posible que la guerra concluya con un ganador, y ese ganador tiene que ser la paz, tiene que ser un acuerdo que permita la paz. De acuerdo, Alberto. Embajador, habla Alberto sobre los actores que tienen que empezar a construir la paz. ¿Ve a las Naciones Unidas hacerlo? Es decir, cuando tenemos un Consejo de Seguridad paralizado, que no anticipó, que no pudo contener la guerra. Hoy se habla de la irrelevancia prácticamente del Consejo de Seguridad y de una enorme falla de Naciones Unidas, de una reforma a la enorme crisis del multilateralismo mundial.
ve al G20 como un actor empoderado para mediar una guerra, sobre todo que ahora India está presidiendo el G20 y el próximo año Brasil, embajador Lula. Bueno, antes de contestar, sí quisiera hacer algún comentario de lo que ustedes han comentado aquí respecto a que quién ganó la guerra o quién está ganando la guerra y qué le va a pasar a Ucrania. Yo creo que una de las cuestiones que se han derivado de la guerra, y esto pues lo sé porque yo estoy en contacto con amigos ucranianos en Ucrania, es que hay una reconcientización, pero a fondo, del país ucraniano, de Ucrania. Y a pesar de las deudas estratosféricas que tiene el país, a pesar de la destrucción que está sufriendo, yo creo que todo eso va a sacarlo adelante un país que está confirmando su orgullo nacional, pero a una forma terrible. Bueno, a mí inclusive una cuestión que me parece tremenda, hablaba yo ayer con una amiga ucraniana de Kiev y me decía, bueno, es que nosotros ya no hablamos ruso, ya hemos decidido no hablar ruso. Una monstruosidad, pero en fin. Pero eso significa, o sea, lo que yo quiero decir, eso significa que el país, si ustedes quieren, con todas las derrotas desde el punto de vista material que ha sufrido, está teniendo una victoria, una reconcientización del país como Ucrania. Es una lástima que esta reconcientización sea al mismo tiempo de odio hacia Rusia. Pero bueno, esto desgraciadamente así son las cosas. Y respecto ya al comentario, pues bueno, Naciones Unidas, como todos sabemos, es una entidad, un grupo, un núcleo que pues funciona en función de circunstancias muy particulares y de que unos países puedan tener en un momento dado la capacidad suficiente para presionar o para dejar de presionar, y si no, no hay nada. Esto yo quiero que las cosas sean en el marco de las Naciones Unidas, pero sí inclusive en el marco del G20. Y sí me parece que las cosas pueden ir por actores como China, como la India y desde luego como Brasil. Brasil ha tenido una irrupción ahora con Lula, decir, bueno, yo voy a actuar aquí. Brasil no quiere condenar a Rusia, bueno, eso es otra cuestión, pero sí está dispuesto Lula a jugar una diplomacia muy activa y muy fuerte, inclusive pues ha estado proponiendo el Club de la Paz, ha hablado de esto con Biden, ha hablado con Macron y ha hablado con Scholz. O sea que sí espero yo que las cosas puedan funcionar, puedan salir a través de algún grupo de países, y en este grupo de países, bueno, pues me parece que Brasil tendrá una posición importante. Beata, quizá la troika, ¿no?, del G20, Indonesia, India, Brasil, los países del MICTA y de los BRICS, digo que son países que también tienen posicionamientos distintos, pero una tercera vía a la enorme rivalidad entre las grandes potencias. ¿Lo ves posible? Mira, si va a haber voluntad de negociación de las partes, se va a encontrar un mediador. Claro. Así de fácil. En ese momento yo veo poca probabilidad de que los países, la troika del G20, por ejemplo, jueguen un papel realmente relevante, porque por una de las partes son percibidos como los países que apoyan más a Rusia. Y eso también, o sea, para que haya una negociación, una mediación, tiene que haber pues aprobación de ambas partes. Hasta ahora, el papel realmente relevante en el proceso de acercamiento de las partes, en algunos puntos ha jugado Turquía, solamente Turquía, de hecho, porque el presidente turco Erdogan consiguió que las partes se sentaran en la mesa de negociación, que hablaran sobre intercambio de prisioneros, y junto con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que firmaran, se comprometieran un acuerdo sobre la exportación de los granos ucranianos por el Mar Negro. Entonces, hasta ahora, eso han sido, digamos, los realmente eficaces intentos de mediación o negociación, o esos buenos oficios de parte de Turquía y de parte del secretario general. Las Naciones Unidas, obviamente por razones que conocemos, y el veto de Rusia específicamente en ese contexto justamente de la guerra,
pues no han podido solucionar el tema y sabemos que no es posible a través del Consejo de Seguridad, aunque sí las Naciones Unidas sí han jugado un papel muy importante para condenar esa guerra, que sí Rusia la ha perdido en el contexto internacional, en el contexto diplomático. Recordemos que la guerra tiene muchas dimensiones, no es solamente campo de batalla, no es solamente destrucción de infraestructura, no son solamente los miles de personas que han muerto en esta guerra. Es la condena de la diplomática, condena de la comunidad internacional que Rusia ha tenido que enfrentar a través de la Asamblea General y las votaciones de las resoluciones, pues en unas 3 o 4 ocasiones a lo largo de este año. Entonces, la comunidad pues condena las invasiones, condena este tipo de actitudes y eso yo creo que es el papel que han jugado las Naciones Unidas como la voz de la comunidad internacional, a pesar de todos los problemas, incapacidades que tiene esa organización. Y secretario general sí ha jugado un papel puntual que yo creo que hay que rescatarlo y hay que tomarlo en consideración. O sea, no están perdidas totalmente las Naciones Unidas, aunque sí muy deficientes, digamos, a la hora realmente de solucionar los conflictos, las guerras que involucran a las grandes potencias que tienen el lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso ya lo sabemos desde hace tiempo. Ahora bien, hay que rescatar lo bueno que, a pesar de todo eso, pues se da en ese contexto. No hay voluntad de negociar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque incluso en diciembre Putin estaba mencionando, queremos negociar, ¿no? Por ahí había mensajes del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, podemos sentarnos a negociar si Ucrania acepta, digamos, la pérdida de los 4 territorios que Rusia de forma ilegal anexó, digamos, al menos en papel, a la Federación Rusa. Los ucranianos dijeron con claridad, no queremos sentarnos porque sabemos que es una trampa para reordenar, digamos, la ofensiva rusa. Y sí es cierto, o sea, hoy en día estamos viendo de que Rusia está de nuevo cargando con una nueva ofensiva que está preparada para las siguientes semanas, quizás meses, primavera, como una etapa, digamos, crucial para esta guerra. Lo han escuchado algunos en el occidente, eso sí, de que Putin estaba mencionando que quizás podríamos negociar, o al menos Lavrov. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues retraso en el envío de armamento. Entonces, hoy en día, en el frente ucraniano, que tiene 1.600 kilómetros de largo y varios puntos calientes, pues la verdad es que lo que falta es el armamento, básicamente. Y si falta armamento, eso significa que tiene capacidad Rusia de avanzar más en el territorio. Obviamente podemos decir desde nuestra cómoda posición aquí en México, pues que deje el occidente enviar armas a Ucrania. Sí, adelante, hagámoslo, ¿qué va a pasar? Pues en breve vamos a ver seguramente las Fuerzas Armadas rusas en Kiev y un gobierno nuevo prorruso en este país, a pesar de que la población sí apoya la política del gobierno ucraniano. O sea, si no lo apoyara, la verdad esa guerra ya acabaría muy pronto, porque el inicio de la guerra, lo crucial fue la respuesta de la población, no solamente de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino de la población ucraniana a la invasión. Hoy en día tenemos más o menos 270.000 soldados en Fuerzas Armadas ucranianas y 660.000 en defensa civil. Defensa civil son los ciudadanos ucranianos, básicamente. Pues sí, lo que decía el embajador, que se reafirma la identidad nacional de Ucrania. Bueno, permítanme hacer un corte, pues así es, no sabemos pues cuál es el desenlace de la guerra, las potencias saben cuándo entran a las guerras, pero no saben cuándo salen. Regresamos. Los países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han sido los que más han apoyado a Ucrania en cuanto a apoyo militar. Recientemente Alemania y Estados Unidos anunciaron que enviarán tanques de combate para ayudar a Kiev a romper el estancamiento de la guerra. Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams y Alemania 14 tanques Leopard 2, los tanques que cuentan con medidas y capacidades similares que permitirán a las fuerzas ucranianas lanzar contraofensivas y reducir bajas. La agitación planetaria que ha traído la guerra Rusia-Ucrania vuelca sus vasos comunicantes y abarcativos en todos los países.
México sufre de los impactos directos e indirectos de la guerra. El auge inflacionario, la escalada de los insumos básicos, la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos también encuentra explicación en la guerra que ha dislocado el acomodo energético, alimentario y financiero del mundo. La guerra que ha sacudido el ciclo económico mundial, aquel que está amenazando de ingresar en una nueva ola recesiva con la posibilidad de que un tercio de los países caigan en una contracción, según lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Precisamente la guerra impacta a todas las regiones del mundo y nadie se salva de las presiones que trae consigo esta tragedia humana. Seguimos comentando sobre el primer año de la guerra Rusia-Ucrania, las disrupciones en el mundo, así como el estado actual de esta guerra. Embajador, ¿cómo evalúa la posición que ha tomado México frente al conflicto? Bueno, para decirlo que en una sola palabra, gris. Una posición que no ha tenido verdaderamente conciencia de lo que sucede y que no se ha armado, ¿verdad?, algún tipo de propuesta sólida. Por ahí la propuesta que hubo al Consejo de Seguridad y demás, pues es una propuesta, yo llamaría deslavada, desgraciadamente. Yo lamento mucho decirlo como embajador mexicano esto, de que sí ha sido muy pobre la posición mexicana y que es lamentable que no se haya utilizado, no se haya empleado los servicios, el apoyo de diplomáticos de carrera mexicanos. No hablo de mí, hay diplomáticos de excelente calidad que podrían hacer un planteamiento mucho más sólido, sensato, y que, bueno, pues que pudiera de alguna manera ser una aportación, una propuesta sólida de negociación y de solución. Ahora veremos qué sucede si México logra incorporarse, si es que la tesis y el planteamiento de Brasil llega a tener éxito. Bueno, ahí sí puede haber una propuesta donde estén países latinoamericanos y México principalmente, y México puede ser muy importante y no dejar nada más las cosas en manos de Brasil. Alberto, bueno, ¿compartes esta sensación, este pensamiento que tiene el embajador? Comparto la idea de que México puede jugar un papel mucho mejor, mucho más activo. A mí me gusta la posición que ha adoptado México. A mí me parece que fue un acierto condenar la invasión rusa a Ucrania, que, vuelvo a insistir, ha provocado un sufrimiento extraordinario y ha destruido un país maravilloso. Pero me parece que hizo muy bien en resistir las presiones para sumarse críticamente a una política exterior militarista. Yo creo que la aportación mexicana, y puede ser una aportación de primer nivel global, es una aportación como constructor de paz, como civilizador. Hace un momento se hablaba de la reconstitución de la identidad ucraniana. La identidad de los países es algo que se reinventa continuamente. Ucrania se tiene que reinventar, eso ya lo decidirán ellos, pero no como un país que odia a otro. Ucrania se tiene que reinventar como un país orgulloso de lo que es, pero Ucrania siempre ha sido un cruce de caminos entre Europa y Asia, entre el norte y el sur, entre muchas cosas. Y lo tiene que seguir siendo. Hay una tercera parte de la población en Ucrania que habla ruso. ¿Qué va a pasar con esa población? Pues tiene que respetarse su cultura y tiene que convivir pacíficamente con la otra. Yo creo que América Latina puede jugar un papel central. Es un momento muy importante de la política exterior. Me gustó que durante su visita a Washington el presidente de Brasil, Lula da Silva, se negó. La propuesta de Biden era que América Latina se sume a la contienda, digamos, de alguna manera apoyar la contienda. Lula no se mete al tema de las sanciones ni las América Latina va a participar, pero va a participar como mediador, va a participar como promotor de paz. Yo creo que esa tiene que ser la postura mexicana y creo que sí tenemos una tradición muy importante, por ejemplo, en materia de desarme nuclear. Sí, claro. Hay una propuesta ahora de convertir a la Unión Europea en una zona libre de armas nucleares y el ejemplo, el precedente sería la zona de Tlatelolco, que es de la que fue promotor México. Y Premio Nobel de Paz. Beata, ya para terminar, bueno, pues, ¿qué opiniones tienes de esta posición mexicana? Algunas indicaciones, si ha sido una posición coherente, si ha tenido resonancia internacional, si debemos de trabajar internamente en otra cosa, porque finalmente somos una potencia media y un actor global y la guerra tiene impactos directos e indirectos en México.
Sí, sí, mira, empezaré con decir, ojalá logren convencer a Rusia para que deje sus 6.000 de ojivas nucleares y destruya y elimine A todos, a Rusia y porque Estados Unidos. Y los Francia, demás son como 500 de Francia y China. Reino Unido y 100 de Estados Unidos. En Europa. Esa ha sido la postura Ojalá. mexicana, que se cumple el Tratado Sí. de Tlatelolco, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero bueno, más allá de esto, obviamente el tema de México, yo creo que correcta la posición de México en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU, también en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante ese tiempo de este último año de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pues sí ha logrado México participar en resoluciones importantes condenatorias precisamente de la invasión. Hasta propuso una resolución sobre temas humanitarios, apoyo humanitario junto con Francia para Ucrania. Pero bien, si lo vemos desde el punto de vista interno de la política mexicana, de la situación en México, la verdad es que ha habido muchísimas ambigüedades en cuanto a la posición mexicana hacia Ucrania, hacia la guerra, ambigüedades que han expresado, podríamos decir, prácticamente todos, incluido el presidente, representantes más importantes del Ejecutivo mexicano. Y eso sí ha preocupado mucho, podríamos decir, no solamente a Ucrania, que incluso ha habido por ahí un intercambio de tweets ahí un poco diplomático en general, sí. No solamente ha preocupado a Ucrania, también obviamente ha sorprendido pues, a los países como Estados Unidos, pero sobre todo a la Unión Europea, que considera a México como su socio estratégico, que haya tan grande divergencia en cuanto a la percepción de lo que está ocurriendo en Ucrania y el papel que juega Rusia, pues sí fue como un golpe fuerte y duro de parte de México hacia pues, los países europeos, la verdad. Hay razones para explicar esta posición, sí. Obviamente que no vamos a entrar en eso. Me preocupa un poco que ya se acabó ese tiempo de México en el Consejo de Seguridad, sí. Porque con eso se acaba esa posibilidad de, al menos ahí, en el contexto internacional, destacar la posición condenatoria hacia la invasión. Y Brasil tiene un año más todavía en el Consejo de Seguridad. Sí, pero ha jugado un papel un poco más hacia Rusia, digamos. Sí, o sea, sí. Sí, veamos ahora, bueno, pues cómo Lula pues se enfila a cumplir sus primeros 100 días de gobierno y bueno, pues ha prometido presentar a la comunidad internacional una propuesta de paz. Tenemos que estar pendientes de estos detalles, pues así es. Los mexicanos tenemos que estar enterados, documentados y bien informados de lo que pasa con esta guerra Rusia-Ucrania cuando se conmemora el primer año de la guerra. Muchísimas gracias, seguimos adelante con el programa y quisiera agradecer al embajador Francisco Cruz, a Beata Boina y al doctor Alberto Betancourt por estas espléndidas intervenciones. No se vayan. Rusia se ha convertido en el país con más sanciones en el mundo. Antes del 22 de febrero del 2022, Rusia contaba con aproximadamente 3.000 sanciones y para el 27 de enero del 2023 ya tenía un total de 10.961 sanciones. Algunas de las principales sanciones han consistido en la congelación de activos del Banco Central ruso, la exclusión de la mayoría de los bancos rusos del sistema de pago SWIFT, la restricción a la importación de petróleo, gas, carbón, oro, metales y tecnología, así como el acceso de Rusia a los fondos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Estas sanciones son las más duras en la historia y aunque no pueden detener la guerra, sí dificultan su financiamiento. Me despido de ustedes de Vértice Internacional, se nos acabó el tiempo, pero no sin antes agradecer al Centro Cultural del México Contemporáneo todas las facilidades otorgadas y brindadas para la realización de esta grabación. Los esperamos el siguiente martes.